Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Rocío? ¿Cómo están ustedes? Me encanta. ¿Cómo están ustedes? Claro. Pues muy contentos. Es nuestro pasado, es nuestra infancia. Es verdad. Muy contentos porque hoy es miércoles. Ayer tuvimos ese gran honor de poder disfrutar de esa maravillosa inauguración de las Edades del Hombre a través de esta cadena de las 7 de Castilla y León, y espero que todos ustedes lo visiten porque es una exposición increíble. Eso es, las dos Medinas, así que no se lo pueden perder, pero nosotros volvemos hoy, como siempre estaremos hasta las 2:30 en sus casas disfrutando de un programa muy bonito en el que, por ejemplo, vamos a hablar de los oídos, claro, de aquellas lesiones que puede tener el oído, cómo cuidarlo, porque mucha gente no sabe que el oído tiene un sistema interno para limpiarse automáticamente. Curioso. Que esa cera, bueno, pues que saca el oído por sí mismo, después se va sola, es decir, que tiene unos cuidados específicos. Autolimpieza. Y muchas veces son de autolimpieza. Lo que sí que conoce nuestro público de A Vivir Bien es que en los oídos se produce de cera, también tapones, incluso también lesiones, ¿no? Y que los especialistas recomiendan no utilizar los bastoncillos y que sea simplemente lo que comentaba Rodrigo, esa limpieza, autolimpieza, la que se expulse, ¿no? La cera, la que expulse la cera solamente, porque pueden dañarse y puede haber unas lesiones muy importantes. Y de todo ello vamos a hablar hoy en A Vivir Bien. Así que nada, estaremos con un otorrino que nos lo va a contar, pero antes les damos nuestros números de teléfono para que participen ustedes en directo en el programa A Vivir Bien, 983 40 93 98. Facilísimo. También una dirección de correo electrónico por si quieren sugerir temas o hacer alguna consulta, avivirbien@rtvcyl.es, a su disposición en directo durante 1 hora y media. Así que nada, directamente vamos con nuestro sumario y comenzamos ya a vivir bien. Miércoles 4 de mayo. Nuestra experta en nutrición, Pilar Zumel, estará con nosotros para hablarnos de las liliáceas, esa familia de vegetales formada por los espárragos, ajos, puerros o cebollas, entre otros. En el apartado de medicina, el doctor Matías nos explicará qué son, qué las provoca y cómo tratar las úlceras gastroduodenales. Además, ya saben que los miércoles prestamos especial atención a nuestros mayores. En este caso, Rosa López Monjil nos dará trucos para la mente y el cuerpo. Entre ellos, charlaremos sobre los efectos beneficiosos de bailar. Nos visitará un otorrino para enseñarnos a cuidar bien los oídos y, por ejemplo, aprender a limpiarlos correctamente. Tendremos nuestra sección semanal de SOS, esta vez dedicada a la risoterapia y mucho más. Con alegría y buen humor comienza A Vivir Bien. Una sonrisa, no, con una sonrisota. Pilar Zumel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es nuestra dietoterapeuta, ya la conocen ustedes y nos viene a hablar de muchos temas. Hoy en concreto de las liliáceas. Que, bueno, que así dicho así, puede parecer que no las conocemos, pero conocemos muy bien a todo este enjambre, a toda esta familia de plantas, ¿no? Plantas, verduras, vegetales que nos comemos diariamente y que les vamos a dedicar un poquito de tiempo para apuntar las propiedades y las virtudes que nos dan y que nos aportan. Y estamos hablando... ajo, ajete, cebolla... Cebollino... Aloe vera, has dicho ahora, que va muy bien para la úlcera de estómago, ¿no? La úlcera gastroduodenal, de la que vamos a hablar. Sí, los jugos se venden envasados. Pero ¿se come también el aloe vera? Sí, tienen envases de aloe vera, también en cápsulas, hay cápsulas de aloe vera y va muy bien para regular todos los problemas gastrointestinales. Va muy bien, para tonificarlo y esos estómagos tan delicados, pues el aloe se le atribuyen un montón de virtudes. Y todas en general son... Yo pensé que era solo de uso tópico. Para las cremas, sí, también. Pero no, también es digestivo, y ayuda mucho en esos problemas gastrointestinales que son muy fuertes y que no te lo resuelve nadie. Pues la aloe también es una buena solución para esos. Bueno, pero ¿no comenzamos hablando de la aloe vera o sí? No, porque no es habitual de nuestra comida. Y no es tan diurético, que es, digamos, la propiedad más característica de todas las plantas de las que vamos a hablar hoy, que son estas verduras que forman parte habitualmente de nuestra comida, las que has dicho tú, el ajo, el ajete, la cebolla, el cebollino, los espárragos, el verde y el blanco. Creo que no se me olvida ninguno más.
pero bueno, si no ya lo aumentamos. Bueno, pues todas en común tienen muchas propiedades. El ajo es el rey de todas las propiedades a que se le atribuyen un montón de virtudes: antibactericida, antifungicida, que favorece el corazón, que mejora las digestiones. Y todas estas propiedades son cuando se le ingiere en crudo. Nosotros al ingerirlo en cocinado mayormente, pues renunciamos a un 90% de todas esas propiedades. Nos quedamos prácticamente con sus mejoras de hipertensión, colesterol cuando lo comemos cocinado, bajada de triglicéridos, pero nos aprovechamos también que es un gran vasodilatador, con lo cual mejora la hipertensión. Y en esto habría que hacer una salvedad para aquellas personas que toman medicamentos como el Sintrón, ¿de acuerdo?, que son vasodilatadores, y entonces no conviene que ingieran grandes cantidades de ajo, ¿de acuerdo? Pero es que es tan difícil comerlo crudo. No, no es muy difícil. Date cuenta que a lo mejor en un alioli habitualmente ya lo estamos ingiriendo crudo, o sea que no es... No es difícil encontrarlo en alguna salsa, claro. Claro, vinagreta. En vinagreta o Sí que es cierto que no es habitual, pero el hecho de comerlo crudo mejoraría muchísimo nuestro buen estado general del organismo. Sí que es cierto que hay personas que son sensibles en el estómago, les repite, pero muchas veces basta quitar el tallo del medio, que es realmente el que genera malas digestiones, y el resto, digamos el bulbo, lo que no es el tallo, que es lo que va a germinar, nos resultaría más agradable. Entonces basta quitarlo, quitar el tallito, trocearlo, lo que es el ajo en sí, y que formara parte de nuestra alimentación. Por ejemplo, incluirlo dentro de alguna tortilla, o añadirlo con unos trocitos, con un filete a la plancha, pues siempre añadir algún trocito en crudo que no echamos a la sartén, o simplemente añadirlo al final para que no tenga una gran cocción. Entonces disfrutaríamos de este gran abanico de propiedades que nos va a aportar. Y digamos, dentro de que toda la familia, el ajo es el que tiene estas grandes capacidades de propiedades para nosotros, el resto, el cebollino, la cebolla, el puerro, que mira, no le habíamos mentado, y el espárrago, son grandes diuréticos. Entonces todos ellos nos van a ayudar mucho en que diariamente eliminemos nuestras toxinas del organismo, que se van fomentando, se van generando. Entonces la ingesta de cebolla, puerro y espárrago nos va a ayudar a eliminar, porque son muy buenos diuréticos. Pero aquí hay que hacer una mención, que hay que distinguir entre la verdura propiamente dicha fresca y la que está en conservas, porque la que está en conservas no tiene ya estas propiedades. Claro, porque nos aporta la fibra, porque la fibra la tiene, nos vamos a aprovechar de la fibra a nivel de mejorar el tránsito intestinal, pero no nos va a ayudar a que sea un gran diurético en condiciones, porque el hecho de que sea conservas le han metido, digamos, tienen una gran concentración de potasio, y este potasio va a hacer que no, sodio, y entonces estas sales que las meten para conservarles, nos va a restar el poder diurético que tiene. Incluso me imagino, por ejemplo, ahora mismo en un supermercado puedes encontrar casi cualquier alimento congelado, como es por ejemplo la cebolla troceada o el ajo. ¿Estos también conservan las propiedades, o también hay que tener en cuenta conservarlos frescos? Merman las propiedades. Incluso se dice que una cebolla, cuando usamos solo un trocito y la dejamos en el frigorífico para una ocasión nueva, ya no la vamos a encontrar con las mismas propiedades que cuando la hemos abierto recientemente, porque tienen muchas sustancias volátiles, que son estos compuestos azufrados que nos disgustan luego en el olor, en el mal aliento. Estos compuestos azufrados son los que nos aportan estas virtudes, y al estar en contacto con el aire pierden, y entonces no nos beneficiamos de ello. Entonces, siempre que podamos, vamos a disfrutar de la verdura fresca, ¿no? Y es un gran diurético, pero también nos va a proteger mucho los bronquios, va a ayudar a una gran depuración bronquial. Entonces, aunque sea todas las hojitas estas de la cebolla, cuando la retiramos porque no es muy agradable, porque tiene poca consistencia, y las retiramos, hacer una cocción de las hojas estas de puero, que son indigestas, que son más verdes pero tienen mucha clorofila. También estas hojas de la cebolla y del puerro, cocerlas, nos van a garantizar una gran expectoración y una gran diuresis, bien comida y bien en líquido.
Y luego tenemos el espárrago, que es el rey de todas las verduras que consumimos habitualmente en conservas, ¿no? Es el rey. El rey de las conservas. Yo creo que habitualmente es la verdura que más en conservas comemos todos, pero ahora es la temporada y entonces tenemos que aprender a disfrutar. Son 5 minutos de cocción, basta limpiarlos un poquito y yo creo que tenemos que disfrutar ahora que es temporada del espárrago. Diferenciar entre el espárrago triguero y el espárrago blanco. Claro. Los dos son por igual diuréticos, pero el verde nos va a aportar más propiedades porque toda la clorofila que tiene, que es por el hecho en sí de que le haya dado el sol, nos va a aportar las vitaminas que el blanco, al estar enterrado, no se ha beneficiado del sol y no tiene esa cantidad de vitaminas. Es rico en vitaminas del grupo B, que son muy buenas para el sistema nervioso, y la vitamina C. Es muy extraño que una familia compre espárragos que aún no estén cocidos o que no estén en latas. Hablo de los blancos. Estos que están en latas también tienen menos propiedades. Lo digo la porque... propiedad diurética sí, ¿no? desaparece, sí. Sí que es cierto que es verdad que todo el mundo notamos que cuando comemos espárragos orinamos más, incluso hasta con un olor determinado sí, del espárrago, pero no tiene nada que ver el comer el espárrago en lata con el espárrago natural. Sería muchísimo más eficaz. Las propiedades van cambiando. El espárrago, el único inconveniente que tiene es que tiene muchas purinas, y entonces para aquellas personas que tienen tendencia a tener su ácido úrico alto deberían prescindir de él. Porque no es malo el olor este que se desprende en la orina. No, son Mucha gente se alarma. No, para nada. Es el producto de las propiedades que tiene azufrosas. Pero es bueno, forma parte de sus propiedades. No es para nada peligroso ni nada alarmante. Está bien. Y el espárrago verde, si se cocina, ¿cómo hay que cocinarlo? ¿Cuánto tiempo? Porque también comerlo en crudo... No, claro, el espárrago verde muy bien está a la plancha. A la plancha. A la plancha. A la plancha no pierde ninguna propiedad. A la plancha no pierde ninguna propiedad porque es una verdura muy tierna, entonces un golpe de calor. Si queremos que sea realmente diurético, tenemos que controlar en la sal. Entonces, ¿cómo podemos que nos sepa rico realmente para sacar ese sabor? Pues hay una verdura de esta familia, que es el cebollino, que podría ser el gran sustituto de la sal a la hora de aprovecharnos de las virtudes, porque el cebollino va a enriquecer nos va a dar estos matices que a veces buscamos en la sal y nos va a ayudar a que los alimentos estén realmente enriquecidos, ¿no? Lo que buscamos en la sal lo sustituiríamos por el cebollino, que se puede comer al final de la comida, que nos va a ayudar a hacer las digestiones e incluso nos va a potenciar los sabores de los platos. Una carne, o imagínate que queremos comer un filete a la plancha con espárragos. Para que sea realmente diurético, le añadimos el cebollino, le quitamos la sal y realmente tenemos una comida diurética y rápida, que también es una prioridad en los días de hoy. Si le echamos sal, ya perdemos estas cualidades. Y si no hemos podido hacerlo, pues siempre tomar un jugo o un concentrado de cebolla, un licuado así. Qué rico, si es que además tiene un sabor estupendo. Espárrago, cebollino, ajo, puerros, cebolla, ajetes, aloe vera también. ¿Algo más que decir sobre las liliáceas? Pues así, no. Yo quería remarcar el día de hoy que son grandes diuréticos, que tienen muchas propiedades, pero siempre y cuando los anulemos la sal, ¿de acuerdo? Y le quitemos las conservas, porque mucha gente dice los espárragos son buenos y no disciernen entre si son en conservas o frescos. Y nada, remarcar que es la temporada del espárrago y que aprovechemos, que luego se acaba y ya nos toca solo la conserva. Bueno, pues habrá que aprovecharlo. Muchísimas gracias, como siempre, Pilar Zumel. A vosotros. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Y hablaremos de muchas más cosas muy interesantes. Bueno, y ahora nos vamos a ir a dar una vuelta por Segovia, porque hay una ruta muy especial, se llama la ruta del whisky, os imaginarán por qué. Ha estado Vidane haciendo esta ruta y nos la va a mostrar enseguida, no se lo pierdan. Ni el whisky es solo escocés, ni Segovia solo vive del cochinillo. La ciudad del acueducto esconde años de historia, pero también el secreto mejor guardado, el de la elaboración del whisky, que ahora se convierte en el hilo conductor de nuestra ruta por Segovia.
Así que ahora podemos conocer Segovia de una forma un tanto diferente, ¿no? A través de uno de los productos que se elaboran aquí. Sí, bueno, la ciudad de Segovia es una caja de sorpresas, una ciudad muy desconocida. Yo creo que se acuñó en relación con el whisky un eslogan magnífico, el de segovianos sin complejos, y vamos a hablar del entronque de un producto que nos define, pero que además define a la tierra. Esta nueva ruta nos va a permitir hacer un recorrido fantástico con unos valores medioambientales tremendos y con el valor añadido de patrimonio industrial. Y arrancamos en los montes de Balsaín, por donde discurren las aguas del río Eresma, de la que Dick no puede prescindir al elaborar el whisky. Y empezamos nuestra ruta aquí, en Los Asientos, en un lugar en el que desde luego vamos a disfrutar de la naturaleza, y lo estamos viendo ya, ¿no? Pues tienes toda la razón, esto es un entorno natural único, tiene una riqueza paisajística enorme y muy valorada por todas las personas que se acercan a esta zona. Y bueno, pues tenemos que hacer comentarios también a lo que venimos hablando, del agua que forma parte de toda la riqueza industrial en la ciudad de Segovia. Y tiene su parte importante, que la realeza supo aprovechar en el pasado. Desde aquí podemos comenzar el camino de las pesquerías, un camino que realiza Carlos III precisamente para acondicionar las márgenes del río y bueno, pues facilitar la pesca también, claro. Muy cerca de Balsaín, el real sitio de la granja de San Ildefonso, conocido, entre otras cosas, por su vidrio. La siguiente parada la hacemos aquí, en su fábrica de cristales. ¿Qué hubiera sido el Dick si no hubiera tenido una bonita botella de vidrio donde iba envasada y donde perfectamente se conservaba? Podemos observar perfectamente cómo va evolucionando la parte de arriba de la botella, y es que siempre se buscaba un tapón para que pudiera conservar. Entonces, gracias a Real Fábrica y otros, se ha conseguido que precisamente todas esas bebidas que tanto cuidado había que tener con ellas en la conservación, de forma individual, en una botella exclusivamente con un contenido pequeño, pueda cada uno tener su pequeño tesoro, que es su botella perfectamente tapada. Y además, para el whisky, nuestros maravillosos vasos, que le añaden al placer de disfrutar de un sabor que para uno puede ser muy agradable, pero si además le acompaña con un maravilloso vaso, con vidrio como el nuestro, que es cristal con plomo, pues yo creo que es el gran complemento a ese whisky que otros saben hacer maravillosamente, ¿no? Todos los visitantes empezarán conociendo la historia de Dick, la historia de esta marca, que empieza con nuestro fundador Nicomedes García, y conocerán cuál fue su historia, cuáles fueron sus grandes retos y durante toda su vida profesional. En esta sala, donde todos los visitantes comenzarán la visita propiamente dicha, van a ver una evolución de cuál han sido la marca en los distintos formatos y las distintas campañas publicitarias, las más famosas, que podemos destacar, pues aquella tan famosa de Gente sin complejos, que fue posiblemente una de las campañas más conocidas en España dentro de las bebidas espirituosas. A partir de ahí, la visita se centrará con detalle en el proceso de elaboración del whisky, desde la recepción de las materias primas, pudiendo incluso tenerlas en nuestras manos. Nos explicarán cómo ponen en remojo la cebada y la muelen, cómo la secan y la tuestan y cómo consiguen la malta. Cuando viene de los hilos es donde empieza ya la molienda, es una molienda tradicional por rodillo, y aquí obtenemos la harina de malta. Digamos que va sacando todo el jugo a la harina, y cuando termina obtenemos un mosto completamente dulce, pero ahí todavía no tiene grado alcohólico. Ese mosto va entrando directamente en las cubas de fermentación, que es donde se le añaden las levaduras, y empieza el proceso. Todo lo que es la fermentación va entrando a los alambiques, se mete calor y todo es condensar, evaporar, y obtenemos un aguardiente de malta que sale aproximadamente a unos 69-70 dependiendo, pero vamos, oscila entre 69 y 70 grados. Luego lo tenemos que diluir con agua, el whisky tiene 40 grados, para meterlo a envejecer. Se mete aproximadamente a envejecer a unos 65 grados.
y dependiendo del tipo de whisky que vayamos a elaborar, pues son o 5 años, 8 años o el single malt, que son los 10 años de envejecimiento. Y desde luego no podemos irnos de Segovia sin conocer todo su patrimonio, ¿no? Ese patrimonio de la humanidad. Y empezamos desde aquí, desde esta vista maravillosa, desde el acueducto. Tienes razón, precisamente en uno de los monumentos principales que más fama dan a la ciudad de Segovia y que vienen buscando muchas personas de muchos países del mundo a encontrarse con esta maravilla, con el acueducto romano, que es uno de los 3 monumentos principales. La catedral y el alcázar son los otros, el magnífico templo de estilo gótico tardío. Tenemos complejo de monasterios, de palacios del Renacimiento, es decir, que estamos precisamente en una ciudad prácticamente museo. Y así vamos a complementar nuestra ruta con un recorrido que nos lleva por diferentes puntos emblemáticos y nos va a llevar hasta la Casa de la Moneda, ¿no? Sí, puesto que Segovia es también fue un importante centro industrial y precisamente gracias a ese patrimonio que se fue desarrollando en el pasado, pues es por lo que podemos hacer hoy día esa ruta específica que nos lleva a recordar todo aquel trabajo industrial cuando la ciudad pues se caracterizaba por su floreciente trabajo en distintos aspectos, los molinos, el papel, la moneda, después las harinas, es decir, bueno, la fábrica de paños que fue tan importante en el desarrollo general de la ciudad también. Un aspecto muy desconocido de Segovia, su patrimonio industrial, una historia que descubrimos gracias a esta ruta. Una ruta interesante que se puede practicar durante todo el año, además con esas visitas guiadas con grandes profesionales que saben muchísimo del whisky y de toda la historia de Segovia. Muy, muy especial, así que bueno, se lo aconsejamos a todo el mundo que visite nuestra comunidad que tiene rutas como esta tan maravillosas. Y nos vamos a publicidad. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de nuestros mayores. Hoy es miércoles y nos acompaña Rosa López Monjil. Hasta ahora. Es del aparato urinario. Es uno de los canales que conduce los riñones a la vejiga, los conductos, vamos, urinario. Está cerca del hígado, el riñón o algo por ahí, no sé, más o menos. Es un tubo que va desde el riñón a la vejiga. Es una de las partes del órgano de la orina. El conducto que va del riñón a la vejiga, los dos úteres, uno a cada lado. Una parte del aparato urinario. El urete, sí, del riñón. El uréter forma parte del sistema urinario. Son los conductos que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Los uréteres comienzan en la pelvis renal y siguen una trayectoria descendente hasta la vejiga. Poseen una longitud de 21 a 30 centímetros y un diámetro de 3 milímetros aproximadamente. Las lesiones uretrales pueden ser causadas por complicaciones de procedimientos médicos, enfermedades como fibrosis retroperitoneal, sarcomas o cánceres que se diseminan en los ganglios linfáticos cerca de los uréteres. También las pueden provocar enfermedad por cálculos renales, radiación o quimioterapia o por algún traumatismo. Pues bueno, de vuelta, ahora sí. La 1:26 minutos de la tarde y como decíamos antes de irnos a publicidad, vamos a hablar de nuestros mayores. Sí, los más importantes. Mayores. Para nosotros, bueno, todo el mundo, ¿no? Pero ellos en especial, porque todos los miércoles les dedicamos este pequeño espacio que yo creo que a todo el mundo le ayuda bastante. Y encima, si tenemos el placer y el gusto de tener en plato a Rosa López Monjil, que ya la conocen todos ustedes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Bien. Estupendamente, muy bien. ¿Los libros? Muy bien también, muy bien. Descubriendo nuevas cosas y muy contentos con los libros por el interés que están suscitando y yo creo que por el beneficio que pueden aportar. Eso me hace muchísima ilusión porque evidentemente cuando estás promocionándolo pues estás con mucha ilusión, pero cada vez creo más en el valor que pueden tener tanto preventivo como para ayudar a personas que ya tengan dificultades a poder aprender
temas nuevos y eso es lo Bueno, Rosa López importante. ya la conocen, es geriatra y está con nosotros en A Vivir Bien todas las semanas. Últimamente no ha podido estar por motivos personales y lo que queríamos hoy es que todos nuestros mayores entren en la mente y el cuerpo, ¿no? A través de diferentes trucos para que esas lagunas vayan siendo cada vez más pequeñas. Exactamente. Bueno, pues uno de los trucos, por ejemplo, es la importancia de estudiar la psicología del color. Entonces, los colores tienen importancia, o sea, las cosas a veces no se hacen solo porque estéticamente sean bonitas, sino porque eso puede tener un interés. Y hoy voy a hablar exclusivamente de 3 colores así muy rápidos. Y son trucos que nos van a ayudar a sentirnos bien. Por ejemplo, el color rosa de la carpeta. Pues no es pura casualidad. Estamos hablando, por si la gente no lo sabe, Rosa López Monjil ha escrito una serie de libros, Entrenando Día a Día, porque claro, muchas veces a lo mejor la gente no sigue el programa o no lo ha visto hasta el momento, Entrenando Día a Día, que ayuda a los mayores precisamente a entrenar su mente y sus capacidades, y tiene varios libros en su interior con diferentes colores. Vamos con ese color, el color rosa de la carpeta, ¿no? Empezamos con el color rosa de la carpeta. Este es un color que estimula los sentimientos. O sea, cuando una persona se quiere sentir bien, tiene que utilizar el corazón. Y es un color que al verlo estimula el sentimiento. Y luego, muchas personas en algún momento de su vida, no solo mayores, se encuentran en situación de soledad y esa soledad hace que veas las cosas pues de una manera un poquito más triste. Pues el color es como que ahuyenta de la soledad, o sea que te hace como sentir acompañada. Es un sentimiento provocado por el color rosa. Y luego, por comentar un poquito, pues el método se llama Entrenando Día a Día y el primer cuaderno es un cuaderno que nos va a marcar la pauta de la continuación del resto de los libros. Entonces, el color elegido es el verde. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace la maniobra de sacar los cuadernos, hay que colocarlo siempre, después de trabajar, por su orden, para que siempre aparezca en primer lugar el verde. Y es un truco, o sea, al ver el color verde y palparlo o sentirlo, el tacto es suave. Pero es que este color inspira la tranquilidad, o la calma, o la serenidad. Entonces, cuando tú pintas algo de color verde, es como que reverdece. Entonces, reverdecer se asocia a una estación, que además es la casualidad de la primavera, que es cuando ha aparecido el libro. Pero lo interesante es que en nuestra vida fuera como siempre primavera, que tú tengas la sensación de que te sientes como más joven, que cuando coges el cuaderno digas, pues ahora mismo tengo que tener calma para hacer bien los ejercicios. Entonces es útil saber la importancia que tiene el color verde, porque nos va a facilitar el desarrollo de las tareas, al tener esta sensación de tranquilidad o de calma. Y luego, este color es el color del equilibrio. Y muchas veces las personas mayores dicen, yo estoy desequilibrada. Y de la esperanza. Y exactamente, es el color también de la esperanza. Y el color del equilibrio, ¿por qué es? Porque es la mezcla de 2 colores. O sea, el verde es el resultado de la mezcla del amarillo y del azul. Y el amarillo es un color que incita a la emoción. Entonces, por eso nosotros también tenemos el color amarillo, porque la emoción es importantísima. Y el color azul es el color del juicio. Entonces, es muy importante que sepamos todo esto y que utilicemos los cuadernos, no solo por el contenido, que cuando uno se compra un libro muchas veces pues no das importancia a la portada, y la portada aquí en este método tiene mucho valor, porque eso es lo que vamos a estudiar en la investigación, si este color realmente está ocasionando. Si alguien saca las hojas, por eso no utilizamos, aunque se llaman cuadernos, una espiral, porque si la persona tuviera demencia, jugaría con la espiral, desarmaría el libro. Entonces el libro supone un instrumento de aprendizaje, o sea, una persona utiliza un libro para aprender, porque quieres sentirte bien y aumentar tus
los conocimientos. Y si encima pues la portada es de color verde, bien. Y vamos a hablar no del resto de los libros. Hay 3 libros que están de color azul, pero vamos a hablar de los refranes y de las adivinanzas. Y los refranes y las adivinanzas están de color azul. Es el color del juicio, pero el color de la inteligencia. Totalmente. Y cuando los refranes era una forma de transmitir la sabiduría popular, pero hace mucho tiempo. Sí. ¿Y qué ocurre? Pues que las cosas están avanzando. Si nos preguntaran a cualquiera de nosotros, ¿cómo creéis que está el mundo ahora? ¿Mejor o peor que antes? Pues yo es que no dudaría un minuto en contestar. Y si me refiero a hace 10 años y al tema de demencia, que sí, que hemos mejorado muchísimo, pero además estoy convencida, o sea, no es una sensación, es una mejora evidente en conocimientos. ¿Y eso por qué lo comento? Bueno, porque hay muchas personas buenas. Yo además quiero transmitir lo que yo creo que ya he comentado más veces, que si una persona se siente positiva, atrae la positividad. Totalmente si una de persona está amargada, pues genera a su alrededor pues una sensación más desagradable. Este color, cuando una persona lo utiliza, es como que te despierta la inteligencia, los colores azules. Y luego impulsan o estimulan tu creatividad. Esto también se lo tengo que agradecer a un compañero. Yo creo que en la vida cada Por eso uno venís tiene... las dos de azul, ¿eh? Sí. Bueno, yo lo llevo, ya sabes, es lo que me toca. Sí, pero además qué suerte. Todos los colores tienen importancia, o sea, tienen no un hay significado, no hay un color que digas este color es absolutamente negativo. A través de los colores se puede hacer se debe hacer la estimulación y terapia, ¿no?, cognitiva con todos nuestros mayores. Pero la estimulación es importantísima con los sentidos, y el sentido visual y el tacto de este método es fundamental. Y luego es fundamental escribir por las praxias, por la motilidad. Y vamos a decir que el color azul, aparte de la inteligencia, es un color que despierta la creatividad. Y si tú tienes que interpretar los refranes, pues tienes que escribir qué te despierta a ti o qué te quiere decir el refrán. Bueno, pues para saber qué nos quieren decir los refranes, estimulamos y tenemos que utilizar una parte del cerebro, que es el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es tremendamente importante. Pero quiero comentar que personas sanas, o sea, que no tienen enfermedad de demencia, pues en 1/3 de las personas la capacidad ejecutiva, que es una de las funciones del lóbulo temporal, se empieza a deteriorar. Y esta capacidad ejecutiva es la capacidad de razonar, de decir, pues cómo me organizo, voy a intentar saber el sentido abstracto de este refrán, ¿qué querían decir? Pues eso es muy importante que lo hagamos desde el principio, ver qué quiere decir. Si no sabemos qué quiere decir el refrán, pues como hay 32 temas, lo que sí que sabemos es que está vinculado con el tema que ocupa. Pero quiero comentar una cosa. Si acabo de decir que todo lo anterior no tiene por qué estar bien y que la ciencia evoluciona para la mejoría, pues hay refranes que todos conocemos porque están en la cultura popular. Y quiero decir que algunos pues sí que están mal, aunque seamos positivos, pues hay que decir, vamos a ver las cosas del color bueno. Y os acordaréis posiblemente del refrán, la letra con sangre entra. Ay, qué horrible. Efectivamente, pues la letra no debe entrar con sangre, la letra tiene que entrar con amor. Entonces, en este libro hay que escribir, o sea, hay que utilizar la letra, hay que utilizar las hojas que también tienen una textura especial y un olor, como hemos comentado, y escribir. Y es muy importante que se escriba en el color del libro para
ser creativos, para ver lo que ha significado y saber que no todos los refranes que hemos elegido tienen carácter positivo. ¿Por qué? Porque hay que aprender que cosas de antes no eran las que hoy día consideramos. Y es importante que si la persona tiene deterioro cognitivo, se sepa que todo hay que encauzarlo hacia la positividad. Entonces, el ambiente para trabajar la estimulación tiene que ser un ambiente de alegría, de confort, de estimulación. Ahí es cuando la letra entra fácilmente. Si el ambiente es cariñoso, si una persona se equivoca y se le dice, vamos a ver esta otra posibilidad, y esa posibilidad se escribe. Y luego lo interesante sería repetirlo. Con estos 9 cuadernos tenemos actividad para un año completo. ¿no? ¿Todos los Entonces, sí que tenemos la carpeta, que además se distingue perfectamente en la casa. Es muy importante también cogerlo, porque tiene un peso y hoy día hay un problema médico que estamos estudiando mucho, que podemos hablar otro día, que es la sarcopenia, que tiene que ver con el entrenamiento de los músculos, con la actividad de los músculos. Y los músculos del brazo, la mano en el cerebro tiene un espacio muy importante. La mano y el ejercitar los brazos es muy importante por el desarrollo muscular y porque para la vida diaria utilizamos muchísimo los brazos. Entonces, si se repitiera el segundo año, sería muy interesante ver el tamaño de la letra, cómo se había escrito, qué se había querido decir con el refrán, si se sabe, y si no, escribir lo que quiere decir el refrán. Es decir, repasarlo un poquito todo. Ha llamado un televidente preguntando que dónde se pueden adquirir. Muy bien. Recordamos. Pues están en el Corte Inglés. Si hay en algún Corte Inglés de Castilla y León que no están, pues se pregunte por la colección de Entrenando Día a Día, que el Corte Inglés se lo pedirá a la Fundación Lex Nova. Pero si la persona tiene acceso a Internet, puede entrar también en Fundación Lex Nova, en Internet, y se puede comprar y en un día se lo acercan al domicilio. Si la persona vive sola o no se puede desplazar, pues simplemente una llamada de teléfono a la Fundación y se lo llevarán a su lugar. Antes de despedir, Rosa, llega la Feria de Abril, hay que bailar. Cuéntanos los beneficios del baile. Eso es. Pues quería comentar. Ya esto no es dicho por mí, dicho por personas de auténtico prestigio. Han estudiado factores que protegen contra la demencia. O sea, una persona diría, yo no quiero tener demencia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues un consejo que ha demostrado que protege a la demencia es el baile. Y el baile, ¿por qué? Porque incluye el escuchar música, o sea, una persona baila al ritmo de la música, ¿no? Y luego porque está haciendo ejercicio, está beneficiándose de la música, pero dentro de los bailes tiene un interés especial, o los bailes de salón o las sevillanas, por ejemplo, bailes que tienen unos pasos y que hay que aprender. Tú te tienes que acordar, ¿y ahora cuál sigue? Entonces estás utilizando el cerebro, el ejercicio aeróbico, la actividad física y escuchando la música. Y eso está demostrado que es una de las cosas que protegen el cerebro. Así que muchísimas gracias por haberme dejado contarlo. Gracias por estar con nosotros. Está incluida la musicoterapia al finalizar cada uno de los 32 temas y el baile también. Muy bien. Rosa López Monjil, muchísimas gracias como siempre, por estar con nosotros. Es un placer estar los 3 R's. Y te esperamos aquí prontito, ¿vale? Genial, muchísimas gracias a los dos. A la Feria de Abril no sé si vamos a ir. Yo sí. No sé si vamos a acabar todos en el coche de Rodrigo, que sí que se va a ir a bailar, que me parece muy bien, ¿eh? Quiero verte bailar ahí sevillanas. Hay que aprovechar el Pero ahora no se puede ir nadie, porque seguramente esté todo el mundo en el colegio. Sí, y bueno, hay colegios que tienen unas características quizá mejores, quizá peores que otros, pero lo que se ha demostrado es que los colegios que están cerquita de la naturaleza, ¿verdad? Tienen unas características mucho más especiales. Hombre, en medio de la naturaleza. Vamos a verlo. No es lo mismo vivir en la ciudad que en el campo, tampoco lo es que las clases del colegio tengan ventanas con vistas a un jardín o a una montaña, o que linden con un centro comercial o un muro.
¿Y para qué hablar de los patios del recreo? Porque a los niños el contacto con la naturaleza les alivia del estrés, les ayuda a sobrellevar las situaciones adversas, mejora el rendimiento cognitivo y les hace sentirse libres y relajados. El crecimiento de la urbanización produce, entre otras cosas, el distanciamiento de los centros naturales y, a su vez, este conlleva numerosos efectos negativos en la salud física y mental de las personas. Numerosas investigaciones demuestran que la desconexión del mundo natural afecta a la salud física y, a su vez, da lugar a una menor preocupación y respeto hacia el medio ambiente. Además, se comprueba que los menores con menor contacto con el mundo natural tienden a ser más obesos. Estudios internacionales previos reconocen el efecto amortiguador de la naturaleza en los pequeños. Los elementos naturales en el patio de un colegio son una necesidad. La salida al patio no es solo el momento de la pausa, el recreo es necesario para restaurar el equilibrio psicológico del niño. La naturaleza cercana modera los efectos negativos de alguna de las situaciones estresantes. La verdad que un cole rodeado de naturaleza, en el campo, es muy diferente a un cole donde hay mucho ruido, muchos coches, ¿no? Contaminación, muy Por diferente. supuesto que sí, además reduce la obesidad, ¿verdad? La obesidad también. De eso vamos a hablar también hoy en A Vivir Bien. Así que no se pueden perder. No se lo pueden perder y ahora nos vamos a publicidad, pero nos espera un tema muy interesante. Muchísimas cosas. Está con nosotros Alfonso Matía, preparado, el médico de cabecera, para hablarnos de algo muy importante que tenemos que cuidar para que luego no salga. La úlcera gastroduodenal. Después de la publicidad se lo contamos rápidamente, ¿eh? No se muevan, hasta ahora. La carne de pollo es una de las carnes más populares por su bajo contenido en grasas y colesterol y por su gran cantidad de proteínas de alto valor biológico. Aunque 100 gramos te aportan el 40% de las necesidades de proteínas diarias, el pollo es algo más. Ten en cuenta que te aporta vitaminas del grupo B, especialmente B2 y B6, ácido pantoténico y minerales como el fósforo, zinc y selenio. La pechuga suele ser la parte más consumida por su bajo contenido en grasas, pero también te conviene tomar muslo porque aporta el doble de hierro que la pechuga. De vuelta ya. Pasando consulta, algunos más que otros. A las Bueno, 2 no menos pasa 10 nada. hemos pasado consulta, por supuesto, y nos ha atendido gustoso Alfonso Matía, nuestro médico general. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Y hoy vamos a hablar de un asunto que nos puede dar en cualquier momento a cualquiera de los que estamos aquí o a cualquiera de los que no estamos, la úlcera gastroduodenal. La úlcera gastroduodenal, sí. ¿Qué es exactamente? Pues la úlcera gastroduodenal es una solución de continuidad que llamamos, o sea, una herida en la mucosa gástrica que alcanza o sobrepasa la capa muscularis mucosa. O sea, la mucosa gástrica tiene varias capas y una de las capas es la muscularis mucosa. Pues una úlcera es una erosión, una solución de continuidad en la mucosa que llega o traspasa la muscularis mucosa. Si no llega a esa capa, es más superficial, es lo que llamamos erosión. No úlceras en erosión. Es como una especie de un exceso, ¿no? de secreción, quizás. Bueno, las causas, hay varias causas, ¿no? La patogenia de la úlcera casi siempre es un desequilibrio entre los factores agresivos de la mucosa y los protectores o defensivos de la mucosa. En la úlcera duodenal lo que predomina son los factores agresivos, un aumento de los factores agresivos. Y sin embargo en la úlcera gástrica de estómago lo que predomina es una disminución de los factores defensivos. Factores defensivos son las células que cubren la mucosa y que la protegen, y los factores agresivos fundamentalmente están relacionados con varios factores. Más importante es un aumento, que lo has dicho tú muy bien, de la secreción ácida y de la pepsina, el Helicobacter pylori, que es un bacilo, que luego podemos hablar de ello, y los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que son gastrolesivos también.
Luego hay otros factores, algo menos importantes, pero que también influyen, como es el tabaco. Lógico. Que eso también favorece la úlcera. Factores genéticos, la toma de otras sustancias como los corticoides, que también son muy gastrolesivos, el café, que también daña, el alcohol, y luego cuando se produce, que es raro, pero a veces se produce un reflujo duodeno-gástrico, también se favorece un poco en la aparición de la úlcera. Esos son los factores fundamentales, ¿no? Y el estrés, ¿no? Y el estrés, sí, el estrés también. Y también situaciones de estrés médico, como son quemaduras muy extensas, politraumatismos, situaciones de shock, también se producen lo que llamamos las úlceras de estrés. La úlcera viene a implicar a un 10% de la población a lo largo de la vida. O sea, un 10% de la población a lo largo de su vida va a tener una úlcera. Eso sí que es interesante decir. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Es más frecuente la duodenal que la gástrica. La duodenal suele aparecer, hay un pico alrededor de los 45 años, y la gástrica, la de estómago, alrededor de los 60. Es la edad de máxima aparición. ¿Qué complicaciones puede tener una úlcera? Pues la úlcera, las complicaciones, la más importante, la más frecuente, es la hemorragia. Es sobre todo en las duodenales, es más frecuente la hemorragia que las gástricas. Es la causa más importante de hemorragia digestiva alta que existe, la hemorragia por úlcera duodenal. Luego la segunda es la perforación, estamos hablando bien del duodeno, bien del estómago, son vísceras huecas, entonces pues se puede, la úlcera puede traspasar la pared entera, entonces eso ya es una perforación. Puede haber una penetración que llamamos, que es que la úlcera, sobre todo en zonas que están pegadas a otros órganos, el duodeno, a veces penetra la úlcera hacia el páncreas, por ejemplo. O sea, una penetración, fístulas, puede haber también, sobre todo en las de duodeno, una oclusión, una estenosis, y puede haber también lo que llamamos la refractariedad, que es que la úlcera pues no se cura y constantemente salen úlceras y úlceras y úlceras. Esas son las complicaciones fundamentales. ¿Cómo es ese dolor? ¿Cómo se diferencia el dolor de la úlcera gastrointestinal de la duodenal? Pues mira, el síntoma fundamental es un dolor abdominal en la zona del epigastrio, dolor a punta de dedos, o muy localizado, que sobre todo en la palpación profunda sí se aprecia el dolor ese, se reproduce el dolor, y es un dolor en la duodenal que aparece fundamentalmente a las 2 o 3 horas de haber comido y que generalmente con la comida, con la ingesta y con los antiácidos se calma. Sin embargo, en la úlcera gástrica los síntomas son parecidos, pero muchas veces después de comer, o sea, con la comida no se calma, se puede incluso agravar el dolor o se puede incluso desencadenar el dolor con la comida. Esa es la diferencia fundamental. Así es como se distingue cuando estás empezando a tener una pequeña úlcera, ¿se distingue de esta manera, con esos dolores, o hay algún otro modo de saber que estás empezando con una úlcera? Pues hombre, cuando hay un dolor ahí, sensación de acidez, pues hombre, si eso normalmente nosotros lo tratamos, luego vamos a hablar si queréis del tratamiento, se trata con un inhibidor de la bomba de protones, generalmente un omeprazol, un lansoprazol, una cosa de estas, y se suele calmar. Si cuando tú quitas el tratamiento vuelve otra vez el dolor, pues eso ya es un dolor que hay que ver, ¿no? Entonces hay que buscar el diagnóstico. El diagnóstico, antiguamente se utilizaba mucho la radiología varitada, con bario, se daba una papillita de bario y se hacía una radiografía y ahí te daba una serie de síntomas, pero que eran síntomas indirectos, y se diagnosticaban las úlceras de estómago y las de duodeno. Hoy día lo que se hace, la prueba fundamental es la endoscopia, la gastroscopia. Entonces ahí es donde se visualiza perfectamente, se ve la úlcera, si hay una úlcera, cuál es la localización, si es gástrica, si es duodenal, en fin. Es un diagnóstico totalmente seguro, ¿no? ¿Cómo es y de qué forma se realiza el tratamiento en las diferentes...? Pues mira, hemos hablado, yo cuando estudiaba todavía, porque claro, hemos hablado antes del Helicobacter pylori, que es un bacilo flagelado, que es gram negativo, ureasa positivo, que no lleva muchos años desde que se ha visto que estaba implicado en el tema de la úlcera gastroduodenal. Yo recuerdo cuando yo estudiaba que se hablaba, uno de los factores que se invocaban en las úlceras eran el carácter, que cuando uno tenía mal carácter, era muy estresado, estaba muy enfadado siempre, que eso pues, era más fácil que tuvieras una úlcera. Resulta que el enfado era un bichito, que era una bacteria, y que, en fin. Entonces, bueno, lo que hablábamos, es importante saber si hay Helicobacter o no lo hay. Entonces, en la gastroscopia, una de las cosas que se hace es una toma y luego se cultiva para ver si hay un Helicobacter o no. Si hay un Helicobacter, lo que hay que hacer es erradicarlo. Eso es importante.
Pero vamos, normalmente el tratamiento médico que se utiliza, hay 3 tipos de cosas. Una son los neutralizantes de la secreción ácida, que son el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, los Almax y estas cosas que se han usado siempre. Otra cosa eran, que están un poco pasadas de moda, eran los secretores. Había unos que pasaron de moda, como decía yo bien antes, que eran los antagonistas de H2, que era la ranitidina, la famotidina, todos estos que están un poco pasados de moda, porque luego salieron los inhibidores de la bomba de protones, que es lo que hablábamos, el omeprazol, el lansoprazol, pantoprazol, que son lo que se utiliza habitualmente. Eso se utiliza también, esos tratamientos normalmente lo que te hacen es eliminar la secreción ácida, con lo cual conseguir la cicatrización de la úlcera. Y además se utilizan para erradicar el Helicobacter. El Helicobacter, una vez que se ha demostrado que lo hay, se puede demostrar de 3 maneras. Una es, en la endoscopia ya hemos dicho, coges una toma, haces un cultivo, es la más segura, y se ve si está el bichito o no está el bichito. Hay otra que es el test del aliento. Se hace un test con unos marcadores, pues se ve la ureasa y entonces se ve si tienes Helicobacter o no lo tienes, y la tercera sería una serología. Haces un análisis de sangre y se pide la serología, los anticuerpos frente al bacilo este. Entonces, una vez que se demuestra, se debe hacer un tratamiento erradicador, hay que intentar eliminarlo. Eso se hace hoy día a base de antibióticos, se utiliza la claritromicina. O sea que hay una alternativa a la cirugía, no hay... Hoy, la cirugía también es otro tratamiento, pero está reservado cuando hay complicaciones, hemorragias grandes, una oclusión importante, o cuando hay alguna úlcera, que sobre todo no lo hemos dicho, pero las de estómago, las gástricas, no tanto las duodenales, pero las gástricas sí que a veces pueden malignizar o pueden tener características de malignización. Entonces, ahí en esos casos sí se utiliza la cirugía. Pero si no, lo que se utiliza es eso, es erradicar el Helicobacter si lo hay, y a base de los inhibidores de la bomba de protones generalmente es lo que se utiliza. Luego también hay unos citoprotectores que lo que hacen es lo que habíamos dicho antes, cuando hay una disminución de la barrera defensiva de la mucosa, pues eso te la mejora, como es el sucralfato y como es el bismuto. Eso lo que te hace es, digamos, proteger la mucosa gástrica para que no se ulcere y para que sufra menos la secreción ácida, por la secreción ácida. Entonces, eso es lo que se hace actualmente, es eso. La cirugía, ya te digo, está reservada para casos con complicaciones o casos en los que se sospecha malignidad de la úlcera. En cuanto a, por ejemplo, estos antiácidos de los que has hablado anteriormente, ¿es mejor, ya una vez que tienes la úlcera, es mejor tomarlos antes de comidas copiosas, antes de cualquier comida? Porque me imagino que también habrá que llevar una dieta un poquito estricta cuando tienes úlcera. Pues naturalmente hay que hacer una dieta lo que llamamos blanda, evitar todos los alimentos que, digamos, son fuertes para que irritan la mucosa gástrica. Entonces, pues, picantes, excitantes y cosas con mucha grasa, todo ese tipo de alimentos, pues no se deben de tomar, evidentemente. Entonces, bueno, pues los neutralizantes de la secreción, lo que hacen, como su nombre indica, son sustancias alcalinas, que lo que hacen es, tú tienes ahí un ácido, pones un álcali y lo que hace es neutralizar el ácido que hay. Sin embargo, los inhibidores de la bomba de protones, estos que hablábamos, el omeprazol y todos estos, lo que hace es eliminar la secreción ácida. Son como mucho más radicales, se utilizan más hoy día porque son mucho más eficaces y mucho más radicales. Entonces, hombre, sí que es cierto que cuando uno sale a comer por ahí o hace unas comidas especiales o bebes más o tal, pues hombre, el tomar a demanda un inhibidor de la bomba de protones no está mal, es una cosa que se puede hacer. Alfonso, o sea, no solamente hay que tomarlo reglado, sino que también se puede hacer. Por eso tú sales a comer por ahí y sabes que vas a tomar cosas que son más irritantes, lo puedes tomar. Yo no sé, hay muchísima gente que hace uso de esos protectores de estómago siempre, habitualmente. No sé hasta qué punto puede ser Hombre, pues bueno. Como todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios, pero vamos, en especial este tipo de medicamentos no tienen grandes efectos secundarios. Entonces, hombre, tampoco está recomendado tomarlo así como así, pero o sea, se debe hacer en tratamientos pautados. Pues lo que hemos hablado, cuando tú tienes la terapia erradicadora tienes que estar unos días tomándolo, o cuando tú tienes alguna erosión, alguna úlcera, para cicatrizar esa úlcera hay que tomarlo durante un tiempo determinado continuado. Y luego pues se puede tomar a demanda pues lo que estamos hablando, para protegerte algún día concreto que vas a hacer alguna cosa concreta. Tomarlo porque sí todos los días tampoco no es muy lógico. Tampoco. Porque en este caso también el cuerpo, me imagino que como con todos los medicamentos, se va acostumbrando y pues sí, y aparte que bueno, todos los medicamentos, aunque este no tenga grandes efectos secundarios, todos tienen alguno, entonces tampoco es muy interesante, ¿no?
Bueno, pues nada, recordemos a todo el mundo que nos está escuchando en estos momentos que intenten no tener mucho estrés en su cuerpo para que no les salga una úlcera, que tampoco es eso. Que no fumen, que no practiquen esos malos hábitos, las comidas copiosas, el alcohol, el café, todos estos productos que nos ha dicho nuestro médico de cabecera que perjudican, y que sobre todo que se cuiden y que estén siempre pendientes de la consulta del médico. Eso siempre, es muy importante. Que vayan a menudo, pero si tienen algo solo, que después se masifica. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. A vosotros. Nos vemos la semana que viene. Encantado. Relajados, eso sí, la semana que viene. Y sí que es verdad que a nosotros hoy nos ha dejado un poco así como sorprendidos, ¿no?, la noticia que nos han contado en redacción esta mañana, y es que cada vez aumenta en mayor medida, ya sean en pequeños, en mayores, en jóvenes, la obesidad, Rodrigo. Hasta hace muy poquito estaba en el 1,5% aproximadamente, ahora ha subido casi hasta el 6%. Algo que nos ha dejado a nosotros con la boca abierta y que hemos querido transmitírselo a través de este vídeo. Vean. ¿Cómo calificaría su alimentación? ¿Realiza ejercicio habitualmente? ¿Conoce su índice de masa corporal? Actualmente 6 de cada 1000 españoles contestaría estas preguntas y el resultado sería que es obeso mórbido. En los últimos 14 años la cifra de españoles con obesidad mórbida ha pasado del 1,8 por cada 1000 habitantes en 1993 a 6,1 en 2006. Esto supone un incremento de más del 200% según un estudio que ha realizado la Sociedad Española de Cardiología. Se considera que una persona sufre obesidad mórbida cuando su índice de masa corporal es igual o superior a 40. Lo normal es tener valores situados entre 18 y 24. El IMC es un valor indicativo del peso de una persona en relación con su altura y se calcula al dividir el peso en kilos y la altura en metros cuadrados. Según los cardiólogos españoles, el crecimiento de este problema es más rápido que el de los sobrepesos más leves, con un IMC por encima de 30. Además, el estudio ha desvelado que, aunque siguen siendo las mujeres las que más padecen este trastorno, 6,8 de cada 1000 féminas frente a 5,4 de cada 1000 varones, el crecimiento relativo entre los hombres ha sido 3 veces superior. Aunque lo han oído muchísimas veces, no está mal recordar que la obesidad es uno de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y que padecer de obesidad mórbida triplica las posibilidades de sufrir algún episodio cardíaco. Muy bien, pues pues alarmados por esta noticia, queremos tomar conciencia, que toda la sociedad lo haga, porque la obesidad es uno de los síntomas más importantes que últimamente están aflorando. Es verdad. Y ahora sí, nos vamos a ir a publicidad, pero antes, Rodrigo, vamos a dar la noticia curiosa del día y vamos a hablar de los peces. ¿Los peces? A hablar, y de todos estos animalitos que viven en el fondo del mar, fíjate. ¿Te suena? Sí, bastante. Las colillas, Rodrigo, las colillas de los cigarros que dañan a los peces. ¿Por qué? Porque mantienen en el filtro restos del tabaco fumado. Concretamente, la mitad de los peces utilizados en un experimento que se ha realizado a través de la revista British Medical Journal, la mayoría enfermaron o murieron al introducirlos en el agua en el que habían sido introducido antes una colilla. Así que, por favor, hay que respetar el medio ambiente, no vamos a tirar las colillas al agua, ni a los lagos, ni a los mares, ni a la... Exacto, que además ya para todo esto, en todas las playas, yo creo que de España... Y si se fuma la playa, el cenicerito. Hay unos ceniceros especiales, unos conos. Mira qué majo, nuestro amigo Nemo. Claro, hombre. Nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida, vamos a hablar del cuidado de los oídos. No se vayan. Hasta ahora. Vale ya, deja de reírte ya, hombre, que ya sabemos que es una risueña esta chica, que no se lo pueden ni imaginar. Que no, que luego dice mi madre que solo soy seria por televisión, pero no, mamá, yo soy seria siempre, ya lo sabes tú. Di que no sería nunca. Pero hay que reírse, mira cómo se están riendo todos, claro hay que contagiar. Sí. Bueno, pues hoy es miércoles y ya saben que los miércoles toca sección SOS y un momento muy bueno que yo creo que deberíamos disfrutar todos de vez en cuando. Por lo menos practicarlo. Es la risoterapia. Claro, hay que reírse siempre y practicar la risa también es un ejercicio muy bueno para la salud. Eso es, SOS.
Globos de colores, chocolate, piruletas, parecen los materiales de una tarde de guardería, pero no, son las herramientas de trabajo de Almudena Alonso, psicóloga y risoterapeuta de la Federación de Asociaciones de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Castilla y León, AFACAILE. Ella es la encargada de capitanear un par de horas repletas de carcajadas con familiares y cuidadores de enfermos de Alzheimer. Va a durar unas 3 horas y el objetivo un poquito es que descarguen tensiones, que disfruten, que lo pasen bien, que se olviden durante un tiempo de la enfermedad de Alzheimer y también, bueno, pues que se vayan a casa con una buena sensación y con el buen rollo, la positividad y que la risa es muy importante para luchar y cuidar a estos enfermos. A medida que las personas se hacen mayores dejan de reír, mientras que los niños de entre 7 y 10 años se ríen unas 300 veces al día. Pinturas de cera, globos, pegatinas, piruletas, chocolate, lacasitos, cosas que nos llevan un poquito a la infancia, ¿no? ¿Por qué? Si os dais cuenta, los niños se ríen muchísimo, sonríen muchísimo a lo largo del día y en cambio los adultos pues nos olvidamos un poquito de reír y del buen rollo. Entonces el objetivo también de hoy es que pierdan la vergüenza, que se desinhiban y que disfruten como cuando éramos niños. Aunque pueda parecer algo banal, la risa es una actividad muy sana. Mejora la circulación, también para prevenir el estreñimiento, aumenta la capacidad pulmonar. A nivel físico son muchísimos y luego también a nivel emocional y psicológico, por supuesto. Pues la risa hace que descargues tensiones, que a lo mejor tu actitud ante los problemas sea más positivo. Para los familiares y cuidadores de Alzheimer es aún más importante. Los beneficios para este tipo que son cuidadores o voluntarios para enfermos de Alzheimer, pues que puedan descargar esa tensión, el que se olviden durante un tiempo de la enfermedad y que cojan todo lo que pueda darles yo y de energía positiva, de buen rollo, de alegría y de risa, que se lo puedan llevar a casa. Básicamente es el beneficio principal, ¿no? El que lo que hagamos hoy se lo puedan llevar a casa y trasladarlo a la hora de cuidar al enfermo. Verónica Esteban es una de las monitoras de la Asociación de Enfermos de Alzheimer en Íscar, lugar donde se desarrolló el taller. Para ellos es una sobrecarga continua. Llega un momento que están tan estresados pues que les desborda la situación. Entonces de lo que se trata es organizar actividades pues para que ellos sepan cómo llevar el manejo de ese día a día y también pues otras como es el caso de este taller de risoterapia pues para que desconecten de lo que es la actividad diaria. Y parece que funciona, pero ¿qué es lo que más les gusta? Es las piruletas. A mí bailar. A mí también, bailar. A mí reír. No lo sé. Estos talleres de risoterapia van a desarrollarse hasta septiembre. AFACAILE tratará de levantar el ánimo a estas personas que conviven con el sufrimiento 24 horas al día. Empezamos el 1 de abril en Segovia. Vamos a estar en 28 asociaciones de toda Castilla y León. El programa se desarrolla desde abril, lo que es la ejecución de los talleres, de abril a septiembre, octubre más o menos. Fortalezcan su corazón, mejoren su circulación, eliminen el estrés. Es tan fácil como añadir la risa a su día a día. Usted será más feliz y hará más feliz a los de su alrededor. Claro, mejor, hombre. Claro, mejor, digo. Claro que sí, mucho mejor si nos tomamos la vida de otra forma, nos reímos más y practicamos más la risa, que también se puede practicar. Siempre hay que hacerlo, siempre que haya oportunidad hay que practicar la risa. Y además la risa alegra los oídos. Muchos músculos, alegra los oídos. Claro, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. No sé si la vista, pero los oídos sí. Vamos a hablar de algo que a ustedes seguro que les va a interesar muchísimo, porque ¿quién no tiene esa necesidad de tener que limpiarse los oídos? Rodrigo, eso es, y muchas veces nos creemos que los bastoncillos son una de esas medidas que tenemos que aplicar a la hora de limpiarnos esa cera que sale en los oídos, pero han salido estudios, llevan saliendo mucho tiempo, que dicen que los bastoncillos perjudican seriamente al oído. Vamos a ver hasta qué punto. Eso es, vamos a hablar con nuestro otorrino, que está aquí ya con nosotros, muy conocido. Él es Enrique de Soto, toledano. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Bien hallados. ¿Nos cuidamos los oídos bien los españoles o no, en general? En general es un órgano bastante despreciado, ¿sabes? Sí, porque no se acude al otorrino más que cuando se tienen molestias.
Ajá. y en realidad no se cuida mucho el oído. No, es que no hay una cultura, en realidad, de prevención, ni del oído ni de nada. Claro. Entonces debía de decirse, debía de hablarse de algunas normas para que la gente no cayera en desastres. Pues vamos a hacerlo, Sí, de aquí, hablar de esas normas. Hay que cuidar, además es uno de nuestros 5 sentidos, ¿no? Más preciado. Claro, estupendo, sí. Aunque yo a mis pacientes les digo para lo que hay que oír. Muchas veces sí que es verdad, muchas veces vale, oír, ya. Bueno, ¿por dónde pasan esas normas? Estábamos hablando de los bastoncillos. Sí. ¿Hasta qué punto hay que utilizar bastoncillos? Hasta ninguno. Hasta ninguno, ¿no? El bastoncillo es nefasto. El bastoncillo sirve para limpiar el pabellón auditivo y para limpiar la nariz de los críos, pero para poco más. Porque es que tener en cuenta que el conducto auditivo externo es un tubo que acaba en fondo de saco ciego, que es el tímpano. Entonces, si hay cerumen o si hay algún cuerpo extraño, si tú metes un bastoncillo, lo que vas a hacer es introducirlo más e incluso herir el tímpano. Pero no sale nada, ¿sabes? Sale el bastoncillo manchado, pero no, claro, es que mucha no tiende gente a sacar se empeña en quizás intentar sacar a lo mejor algo que no hay. Luego, por dañan. supuesto, puede erosionar las paredes del conducto y ahí hay una cantidad de terminaciones nerviosas tremendas, aparte de que es muy suave el epitelio, y entonces se puede herir y se puede infectar y dar origen a una otitis externa, claro. Incluso perforaciones. Entonces, bastoncillos, nada. Yo lo que siempre he oído es que lo más pequeño que te tienes que meter en el oído es el codo. Sí, efectivamente. Así que, ¿cómo hay que limpiar entonces los oídos? No hay que limpiar. No hay que limpiarlos. No hay que limpiar. Es que ese ¿Digo, la es el punta error. de la toalla tampoco? Pero el inicio del conducto y el pabellón, bueno, claro. y nada más, Dentro no tocar, dentro para el otorrino. Además, así nos lucramos nosotros del asunto. Existen los bastoncillos normales que ya todo el mundo conoce y luego hay otro tipo de bastoncillos como que tiene una pronunciación al principio y luego un redondel. Yo no sé si esos también no valen para nada. Ni eso siquiera. Ni eso siquiera. Ni eso siquiera. No, mejor. Ah, otra cosa que se me ha ocurrido ahora. Hay unos productos que son un spray que dicen que extrae los tapones o que incluso sirve para prevenir la formación de tapones. Nada más lejos de la realidad. Y yo, desde que salió en el mercado farmacéutico este spray para los oídos, pues estoy comprobando que no sirve absolutamente para nada. Tampoco. Porque es que para sacar los tapones hay que recurrir a una irrigación de una solución de agua con algún antiséptico o con alguna solución oleosa para que arrastre el cerumen, para que entre esa solución a una presión determinada. O sea, no todo el mundo está capacitado para hacer esto, ni mucho menos. Es decir, esto en casa es difícil. No lo recomiendo a nadie. No recomiendo a nadie que se limpie los oídos con ese procedimiento. Yo creo que lo más oportuno es ir a un técnico que sepa por dónde tiene que abordar el oído, qué presión tiene que darle a la jeringuilla y sobre todo que luego sepa mirar, sepa hacer una otoscopia y ver si ha quedado restos o si hay alguna herida o etcétera, ¿sabes? Hablábamos al principio del programa, Enrique, del oído que tiene su propio proceso natural de limpieza. ¿En qué consiste ese proceso natural? Pues ese proceso natural de limpieza es que cuando el cerumen superficial, que es una capa mitad secreción de las glándulas sebáceas y mitad secreción de las glándulas sudoríparas, pues va saliendo en forma de sacacorchos hacia el exterior por los movimientos de la mandíbula. Y entonces llega un momento en que si es ligeramente sólido el cerumen, pues se te cae. Lo notas que ha salido un trozo duro, ¿no? Y ese más o menos es el procedimiento de limpieza, que de vez en cuando pues se desprende el cerumen de las paredes del conducto y va saliendo espontáneamente. ¿Cómo tenemos o cómo podemos saber que tenemos un tapón en el oído? ¿Poca audición? Falta de audición, sí. Es el único síntoma que se desprende de un tapón. Hay tapones excesivamente coriáceos, duros, que duelen, ¿sabes? Que producen dolor. Producen dolor a la palpación e incluso al abrir la boca, al masticar, pues pueden producir dolor. Y entonces pues se acude al otorrino porque se prevé cualquier tipo de infección, pero no es simplemente el tapón, que es lo suficientemente duro como para dar este tipo de sintomatología.
Decía Enrique al principio del programa que no hay una educación ni unas normas acerca de la higiene y del cuidado de los oídos. Claro. ¿Qué nos podrías dar ahora mismo? ¿Qué lección nos podrías dar sobre el oído para que fuéramos más conscientes todos? Pues no tocar. No tocar. No tocar y no introducir absolutamente ningún objeto. No tener la compulsión de meterse taponcitos de bolígrafo, que esto es socorrido a más no poder, además da un gusto tremendo, ¿sabes? La parte esta del bolígrafo, pero ni eso siquiera, ni eso. No tocar absolutamente nada, ni meter ningún objeto ni cuerpo extraño con intención de extraer cera o con intención de... Hay pruritos en el oído que se calman mucho con algún objeto, ¿no? Pero que no es interesante. Puede ser el 90% de las ocasiones un eczema de conducto auditivo externo que es necesario que trate el otorrino. Bueno, no queremos tan solo abordar el sistema de limpieza del oído, que ya saben que tiene un sistema de autolimpieza exclusivo, sino de otro tipo de infecciones que también puede tener el oído. ¿Cuáles son las más comunes? Porque ahora llega el momento piscina, que es complicado. Me imagino que vosotros veréis muchísimas infecciones, ¿no? Sí. Los argentinos lo llaman otitis de pileta, refiriéndose a la piscina. Y es porque en verano se produce muchísimo. Con el cloro, que es un irritante tremendo, y con la contaminación del agua, pues se producen pequeñas inflamaciones del conducto auditivo externo y son dolorosas, son molestas, incluso llegan a producir otra sintomatología como fiebre y molestias, malestar, y entonces hay que acudir inmediatamente al otorrino, claro. Es frecuente la otitis en niños. En niños es muy frecuente la otitis media como consecuencia de una faringitis o como consecuencia de una rinitis aguda o como consecuencia de una inflamación de adenoides, que son las afecciones más frecuentes que se pueden encontrar en un crío y como consecuencia de los cuales pues existe eso, la otitis media. Tenemos una llamada, Enrique, de teléfono. Ah, pues muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablo? Con Gloria. Gloria, buenas tardes. ¿Qué querías saber? Mire, quería preguntar al otorrino, si es tan amable, quería preguntar a qué se debe cuando los oídos de vez en cuando te hacen un chillido, un ruido que no existe, pero que te lo hace el oído, que oyes así como un chillido, como un ruido. Un pitido. Eso es que están hablando mal de usted. Sí, eso dice la gente, ¿no? ¿Derecho o izquierdo? No, pero es un ruido permanente y durante igual mucho tiempo, a veces una hora o más, y hace un sonido. Sí, eso se llama acúfeno o tinnitus, y eso se produce pues por causas absolutamente indeterminadas, y hay tratados enteros del origen de los acúfenos. Lo mejor es acudir al otorrino. No tienen una causa específica. No tiene una causa. ¿Y para corregirlo, qué se suele hacer o qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es acudir al otorrino, que haga una exploración conveniente y que haga un diagnóstico preciso. Y entonces poner el tratamiento adecuado. Perdón, ¿que tiene curación? En unos casos sí y en otros casos no. Mucho tanto por ciento de los acúfenos es debido a problemas de columna cervical. Entonces, pues es interesante también que el otorrino, el médico general, apunte también por ahí, por el problema de columna cervical, porque hoy tenemos muchísimas ocasiones de malacostumbrar la columna y de tener posturas viciosas, tanto en casa como en el trabajo. Entonces es muy interesante el corregir esas posturas viciosas para que no dé origen a tensiones de la columna cervical, que puede dar origen también a acúfenos, a ruidos de oídos. Así que es complejo, el asunto es complejo. Es la pregunta del millón esa, yo creo. Dale, pues muchísimas gracias, doctor. A usted, Gloria, usted. desde León, muchísimas gracias. Yo creo que la sociedad, ya para casi para ir acabando, se está quedando cada vez con menos oído. Los jóvenes cada vez los vemos con cascos, más tiempo, la música a tope, vamos a las discotecas, no podemos ni hablar. Es bueno, por ejemplo, llevar tapones en los oídos cuando vas a una discoteca, cuando vas a un concierto.
Pues, hombre, o ya que hemos dicho que no se puede introducir nada en el oído, ¿también es malo unos tapones? No, no es que sea malo, pero no creo que fuera muy soportable por la persona que va a un concierto, ¿no? No. O a una discoteca. Porque lo bueno de ir a una discoteca es el mogollón, claro, y los decibelios. Y en realidad eso es lo que utilizan las discotecas para atraer a la juventud: decibelios, mogollón y botellón. Y entonces pues ponerse ruido, tapones. ruido y ruido. Claro, claro. Exacto. Pero es nefasto el ruido, claro. Sí, a partir de un número determinado de decibelios, pues perjudica muchísimo el oído interno. Llegamos al final del programa, nos hubiera gustado hablar de Enrique. muchísimas más cosas con Pues usted, nada. pero habrá otra ocasión. En otra ocasión. Enrique de Soto Toledano, Torrino, muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Nosotros nos quedamos con ustedes, les dejamos, vamos, con los informativos de nuestra cadena, ya lo saben, y volvemos mañana a la misma hora, en el mismo sitio, en directo. Con Hasta todos entonces, ustedes. chao. Hasta mañana. Adiós.